Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 1013, diagonal 2019. Esta es una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual eh, existe una reflexión y un análisis muy profundo, muy detenido, con amplias consecuencias sobre el derecho al medio ambiente, pero también sobre un conjunto de temas, un conjunto de cuestiones que derivan de ese derecho que es, en términos de la Constitución mexicana hoy en día, un derecho humano. Para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Paula Jimena Méndez. Paula, un gusto recibirte nuevamente en tu programa. Igualmente, Miguel. Bienvenida. Y le doy la bienvenida también a Giovanni Sandoval Ochoa. Giovanni, qué gusto tenerte aquí en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Oye, y si quieres empezamos contigo, Giovanni, porque hay un conjunto de hechos en esta sentencia, hay un contexto fáctico que me parece que es muy importante que quienes estén viendo el programa lo conozcan, puedan advertir, porque de ahí derivan un conjunto de temas ya propiamente jurídicos, como los vamos a platicar enseguida, interés legítimo, etcétera, etcétera. Pero si te parece bien, Giovanni, te pido que seas tan amable de contarnos cuáles son los hechos que llegan a conocimiento de la Suprema Corte, si fueras tan amable. Ok, perfecto, Miguel. Mira, ¿qué te parece si, como para dejar muy claro cuáles son exactamente los hechos y qué implicaciones después van a tener ya en la resolución, lo voy a intentar, digamos, como exponer a base de preguntas, ¿no? En este caso, ¿quién inicia todo el procedimiento administrativo? Porque el asunto deriva de un procedimiento administrativo que se lleva ante la Secretaría de Energía. Bueno, una sociedad anónima, digamos, solicitó ante la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la propia Secretaría de Energía una evaluación de impacto social. La presentó, digamos. ¿Con qué finalidad? Bueno, la presentó con la finalidad de obtener una autorización para posteriormente acudir a otra autoridad administrativa y poder obtener la autorización para producir energía eléctrica en un municipio de Yucatán, específicamente en Canzacap, que era lo que intentaban llevar a cabo. Era un proyecto, un parque de energía eólica, ¿no? Era un proyecto de energía sustentable. Entonces, ¿qué obtuvo como respuesta? Bueno, la propia autoridad le respondió primero en una primera instancia con un dictamen técnico diciéndole qué era exactamente lo que le hacía falta a su escrito para obtener la autorización. Posterior a esto, la propia Secretaría de Energía ya emitió un oficio donde tuvo por presentada la evaluación de impacto social, que, digamos, en términos muy concretos, lo que le permitía era continuar con el procedimiento de autorización para la generación de energía eléctrica. Bueno, digamos que en contra de este oficio y de propiamente el dictamen técnico en donde se le hizo ver al particular, a la empresa, qué era lo que necesitaba, digamos, presentar adicionalmente para continuar con el procedimiento, varias personas que pertenecían a una comunidad de este municipio, a una comunidad indígena, promovieron un juicio de amparo indirecto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el juez de distrito, una vez que agotó todas las etapas del procedimiento en audiencia constitucional, sobreseyó el juicio de amparo. ¿Por qué razón? Porque dijo que los quejosos no habían cumplido con el requisito de acreditar ni el interés jurídico ni legítimo y en consecuencia se actualizaba una causal de improcedencia, la del 61 fracción 12, y por tanto tenía que sobreseer el juicio de amparo. Bueno, los quejosos, inconformes con esa resolución, acudieron o presentaron un recurso de revisión que posteriormente le solicitaron al tribunal colegiado, lo enviara a la Suprema Corte para que ésta, a su vez, ejerciera su facultad de atracción y conociera propiamente el recurso de revisión. Esos hasta ahí son los hechos, digamos. Muy amable, Giovanni, muchas gracias. Paula,
Pues vamos en este punto que nos menciona Giovanni, que es la base a partir de la cual el juez de distrito estima el sobreseimiento con fundamento en el 61, fracción 12 de la ley de amparo. Siempre que, o quizá no siempre, vaya, estoy exagerado, pero en muchos casos de litigios medioambientales, de protección jurídica del medio ambiente, se da el tema del interés jurídico, del interés legítimo, porque pues no parece como en otras materias que haya tanta conexión material o conceptual entre lo que se reclama y quién lo reclama. Abordemos este tema, si te parece bien, Paula. Te pido un comentario sobre lo que la sentencia aporta, que es mucho, en cuestión de interés legítimo para defensa del derecho al medio ambiente, si fueras tan amable, Paula. Gracias, Miguel. Sí, bueno, la doctrina de la Corte en cuanto al interés legítimo creo que ya está muy establecida, ¿no? Ha interpretado la Corte que el interés legítimo es este interés que se da entre el interés jurídico y el interés simple, en donde la persona sí tiene que tener algún tipo de conexión directa con el acto que reclama o con la norma que reclama, pero no requiere como ese nivel de conexión más fuerte o más directa que se requiere con el interés jurídico. Entonces, ¿por qué esto es muy relevante en tema medioambiental? Porque normalmente este interés que se tiene por la protección del medio ambiente no resulta de una conexión tan pues, vinculante o tan clara como es en otro tipo de derechos, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, una persona que reclama que se está afectando, por ejemplo, no sé, su derecho a la salud, no es tan clara ver la conexión de cómo un daño al medio ambiente está afectando o es lo que verdaderamente está generando la afectación en la persona. Entonces, ese interés pues se va haciendo como, se diluye de alguna manera. Entonces, la Corte ya ha generado no solo una doctrina de interés legítimo, sino que en los casos de medio ambiente, pues ha sostenido cómo se da específicamente en materia de medio ambiente. Y bueno, la segunda sala lo había hecho a través de un tema de conexidad geográfica de alguna manera, ¿no? En donde te ubicas geográficamente y la primera sala tenía una teoría que a nosotros haciendo el proyecto nos atrajo, porque nos parecía que era mucho más clara, que era sobre servicios ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo? No es simplemente en dónde te localizas geográficamente, porque no es un tema nada más de conexidad geográfica, sino de qué servicios tú obtienes de ese ecosistema que estás buscando proteger. Y de ahí, si me lo permites de alguna manera, me gustaría que Giovanni te explicara como la teoría que desarrollamos a base de preguntas, porque es de su autoría más que de la mía. Entonces, pues lo que se nos ocurrió fue hacer eso, ¿no? Una teoría de cómo el juez tiene que aproximarse a esta pregunta de los servicios ambientales en relación al interés legítimo. Oye, perfecto. Me encanta esta posibilidad de que Giovanni nos advierta sobre este tema de los servicios ambientales, que en efecto yo recuerdo algún precedente anterior donde se usaba el criterio de ubicación geográfica y se construía un concepto incluso de vecindad. ¿Se acuerdan? Es Sí, decir, que no necesariamente tenía que ser el terreno de junto, pero que hubiera, digamos, algún tipo de cercanía física, geográfica, pero aquí hay un cambio y vale la pena, Giovanni, si fueras tan gentil de abundar en esta cuestión, porque esa es la llavecita. Por eso es claro. importante aquí que nos detengamos. Es la llavecita que abre el acceso propiamente a la justicia en materia medioambiental. Adelante, Giovanni. Es correcto. Digamos, sí, efectivamente la primera sala e incluso también la segunda sala habían comenzado a descubrir, por decirlo así, el derecho al medio ambiente y su relación con el interés legítimo a través de una teoría de conexión de territorio, básicamente. Y esto no es, digamos, algo completamente distinto, pero sí cambia definitivamente o, digamos, abona a la discusión sobre en qué momento una persona tiene oportunidad de impugnar un acto de autoridad que llega a causar afectaciones al medio ambiente y no necesariamente tiene que ver con la conexión, digamos, territorial, por así decirlo. Y en ese sentido, digamos, la segunda sala en esta sentencia a lo que contribuye en la discusión es a varias cosas, ¿no? Primero,
comienza a explorar la posibilidad de que el medio ambiente, al ser una materia sumamente compleja y de la cual el humano como tal no es ajeno, porque al final del día, pues, digo, en una ciudad como la Ciudad de México tenemos muchos edificios y vemos poca naturaleza, pero dependemos necesariamente de ella para seguir nuestras actividades. Entonces, ¿cuál es la primera aportación que hace la segunda sala en esta resolución? Es que entiende al medio ambiente como un bien jurídico, digamos, susceptible de protección en sí mismo. Ya no únicamente dependiente digamos, de los humanos, que también tiene esa dimensión y se menciona en la sentencia, y es que pues la protección al medio ambiente es una garantía para la realización de los derechos de la persona, como puede ser vivienda, salud, entre otros. Bueno, digamos, tomando en cuenta esa visión, la segunda sala lo que hace para crear una conexión entre el medio ambiente y el interés legítimo de la persona, se asoma, por decirlo así, a cuáles son los beneficios que tiene para la humanidad, para las personas, que tengamos un medio ambiente sano. Y entonces llega a la conclusión de que pues los ecosistemas, dependiendo de cuál sea el que se está intentando proteger, brinda determinados servicios que benefician a las personas pues en su actividad diaria, ¿no? Y entonces explica que los servicios ambientales son beneficios propiamente tangibles o intangibles, porque no necesariamente los podemos percibir con los sentidos, pero que el ecosistema le da al ser humano. Y entonces, si esos servicios ambientales son afectados por un acto de autoridad y la persona que está intentando reclamar su protección se ve beneficiada por esos servicios, que básicamente ahí entra, y ahorita, digamos, si quieren ahondo en ese tema, entra otro concepto que se comenzó a desarrollar, que es el área de influencia. Pero si la persona se beneficia de esos servicios ambientales, entonces, con independencia de si vive o tiene un terreno o digamos, está geográficamente cerca del ecosistema, propiamente hablando, en metros, en kilómetros, con independencia de eso, si se beneficia de los servicios ambientales que presta el ecosistema, entonces tiene la oportunidad de acudir al juicio de amparo para reclamar la protección del medio ambiente. Y entonces, después, digamos, así someramente podemos decir que los servicios ambientales se miden, sí, geográficamente hablando, pero en relación a hasta dónde influye el beneficio que el ecosistema presta geográficamente a las personas. De modo que las personas que habiten en ese área de influencia que se ve impactada positivamente por los servicios ambientales o utiliza esa área de influencia, esa persona tiene la posibilidad de acudir a reclamar su protección. Correcto. Oye, y en esto, Paula, fíjate, Giovanni está apuntando algo muy importante. El concepto de servicios ambientales dependerá de cuál sea la manifestación específica que en materia medioambiental tenga lo que se esté reclamando. Estoy pensando, por ejemplo, es un diverso servicio medioambiental el que presta la atmósfera, ¿no? Digamos, la provisión de oxígeno, que por ejemplo una zona de manglares, que por ejemplo un tema de vegetación o un tema de fauna silvestre. O sea, ahí podemos quizá con ello también a través de este concepto darnos cuenta de lo que el propio Giovanni apuntaba en el sentido de la complejidad del derecho al medio ambiente. Es decir, no es algo como muy lineal, como unidimensional. Cuéntanos sobre esta complejidad y sobre cómo proyectar el concepto de servicios medioambientales a esta misma complejidad. Paula, por favor. Sí, justamente como lo apuntas, creo que es de estos temas en donde la Corte ha tenido que salirse de su zona de confort jurídica y de alguna manera aproximarse a pues, una materia que no nos es propia, ¿no? Entonces, tuvimos que, obviamente, la segunda sala tuvo que explorar pues, qué tipo de ecosistemas hay, qué tipo de servicios comúnmente prestan esos ecosistemas y para el caso concreto, pues explorar, pues si
¿qué tipo de servicios podría este manglar estar proveyendo a las comunidades pues, que habiten específicamente ahí, colindantes, ¿no? O sea, de hecho, aunque de la comunidad que venía, que era propiamente habitante del mismo municipio, era mucho más fácil la conexidad, cuando exploramos qué tipo de servicios prestaba ese manglar y a qué zonas, esa zona de influencia o área de influencia, como bien ya la nombró Giovanni, abarcó mucho más de esa comunidad en específico, ¿no? Porque básicamente lo que acabamos determinando de los estudios que vimos, ¿no? Hechos obviamente por los expertos nacionales en el tema, no por nosotros, de qué servicios presta el manglar de la zona de Yucatán, pues es a toda la península, básicamente toda la península de Yucatán, incluyendo el estado de Campeche en gran parte. Entonces, creo que en esa parte es importante ver cómo la segunda sala se está abriendo pues a explorar estos temas que a veces son muy técnicos, pero que forzosamente son necesarios para que nuestras determinaciones no sean simplemente desde lo que nos dice la autoridad y nos dice el quejoso, y entonces nosotros, bajo nuestra poca experiencia en el tema medioambiental, de determinar si verdaderamente estas personas se ven beneficiados y cómo puede impactar un proyecto de esta magnitud, el ecosistema y, bueno, los derechos de estas personas, ¿no? Oye, estoy buscando aquí en la sentencia, pero recuerdo que esto que decías del área de influencia, recuerdo que eran decenas de miles de kilómetros. Sí, Estamos sí, sí. hablando de, vaya, no sé si por aquí estaba el dato en la sentencia, 192,000 kilómetros cuadrados. 124,409 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos, perdón? 124,409. 124,000 kilómetros. Estamos hablando de una... Es decir, fíjate ahí la importancia que tiene el tema del servicio ambiental y la construcción conceptual de área de influencia, porque pues eventualmente en esta, digamos, en este ámbito geográfico tan amplio, pues podrán haber personas que tal vez estén en un extremo, ¿verdad? Lejos, a mucha distancia, pero que gracias a esta construcción que permite la legitimación activa, pues también pueden acudir al juicio de amparo y también pueden hacer estos planteamientos que son del interés común, sin duda alguna. Oye, y por cierto, Paula, ahora que dices que no era el tema de la segunda sala, pues ya lo es ahora, ya, y además hay unas líneas jurisprudenciales ahí muy interesantes. Acaban de publicar un cuaderno de jurisprudencia sobre medio ambiente que ya pues conjuga, ¿no? Reúne un desarrollo bien interesante. Yo creo que hace unos años esto era impensable. Hace unos años, digo, ustedes son abogados muy jóvenes y ya les parecerá como de todos los días, ¿verdad? Como que hablemos de medio ambiente todos los días, pero hace 20, 30 años no se hablaba judicialmente de estos temas. Eran remotos, escasos los precedentes y ahorita están haciendo un gran trabajo. Oye, tenemos que ir a una pausa, pero antes nos da tiempo, Giovanni, de que hagas una mención sobre un tema que citaste muy, muy de pasadita, pero me interesa. El medio ambiente, visto desde la óptica de los derechos humanos, decías, es valioso en sí mismo, es un objeto, es un bien jurídico protegido. Y hay una discusión que seguramente ustedes dos conocen perfectamente sobre cómo pensar en este valor intrínseco del medio ambiente desde la teoría de los derechos humanos, porque los derechos humanos han tenido desde el siglo XIX, con la famosa teoría de los derechos públicos subjetivos de Jelinek y todo el desarrollo posterior, pues han tenido un centro de imputación, pues que es el ser humano, ¿no? El ser humano, primero personas físicas, con el paso del tiempo personas jurídicas, pero de pronto aquí hay algo nuevo, ¿no? Aquí hay como un sujeto no humano, hay quienes dicen esto es un punto de vista no antropológico, ¿no? Eh, ¿Cómo entender esta parte, Giovanni, por favor? Digamos que lo que abre, digamos, la caja de Pandora que abre esta nueva, por decirlo así, visión, que al final del día pues es muy discutida a nivel nacional y a nivel internacional, es que si bien el humano, la persona, siempre será el sujeto de los derechos para reclamar la protección de los mismos frente a las autoridades del Estado y propiamente ante el Poder Judicial del Estado,
lo cierto es que pensar al medio ambiente como un bien jurídico valioso en sí mismo, digamos que tiene un valor intrínseco, el cual podemos discutir o podemos no discutir, pero al final del día todos llegaremos al común acuerdo de que sin agua no se puede vivir. Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es imponerles una obligación al Estado, a la autoridad, para efecto de que, con independencia de que una persona venga a mí como autoridad a reclamarme o a solicitarme la protección de este derecho propiamente así dicho en la Constitución, la autoridad tiene la obligación de que de oficio lo debe de proteger. De oficio tiene que llevar a cabo todos los actos tendentes a la protección no simplemente del derecho que permite la conservación o, por decirlo, el ejercicio de otros derechos de los humanos, sino que el bien jurídico, la naturaleza por sí misma, es susceptible de protección con independencia de si otros humanos lo requieren o no. Magnífico. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Y, oye, y además me parece muy atinada la expresión la caja de Pandora, porque sí nos sitúa fuera del discurso tradicional de los derechos humanos, nos obliga a repensar todas pues estas antiguas reflexiones. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo en revisión, el 1013 del 2019 y la comprensión de esta complejidad de la protección del medio ambiente. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar con el análisis y comentario de esta importante sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte, la que resuelve el amparo en revisión 1013 diagonal 2019. Y quiero regresar contigo, Paula, para un aspecto que también es importantísimo que las personas que están viendo el programa lo conozcan, lo adviertan y que nos puedas explicar, que es el de los principios interpretativos en materia medioambiental. Es decir, en la sentencia se cita algo que es totalmente indispensable, como el principio de precaución, está también pues el principio pro natura, por ejemplo, participación ciudadana, es decir, un conjunto de temas que en esa especificidad a la que Giovanni hacía referencia antes de la pausa, se proyectan, se desarrollan propiamente en la cuestión hermenéutica, en la cuestión interpretativa de la interpretación de las normas. Ayúdanos a entender esta parte, Paula, por favor. Sí, pues como bien lo dices, fue muy importante en esta sentencia hacer ver que cuando estamos hablando del tema del derecho al medio ambiente, no puede hacerse la interpretación de una manera tradicional bajo los principios tradicionales, porque hay principios específicos que aplican a esta materia. Entonces, no porque sean los únicos, simplemente en la sentencia destacamos 3 que para este efecto nos parecía que eran relevantes. Entonces, el primero, que es el principio de prevención, ¿no? El principio de prevención lo que nos dice es prevención y precaución, perdón. Lo que nos dice es básicamente que no podemos esperarnos a que el daño esté hecho para proteger al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese daño podría ser ya irreparable. Y entonces esto guía en gran parte todo lo que se da en torno al medio ambiente, porque, por ejemplo, como sucede en esta sentencia, se le permite a las personas venir incluso antes de que el daño ocurra. No se tienen que esperar a que el daño ocurra, sino que si hay un riesgo de que se lleve a cabo un daño, es momento pertinente, digamos, para que una persona pueda reclamar que el derecho al medio ambiente puede ser violado, ¿no? Entonces, básicamente lo que el principio de precaución exige es que no se actúe ex post, sino ex ante, ¿no? Como se dice, para efectos de evitar el daño al medio ambiente y no simplemente repararlo a través de una indemnización. El segundo principio que destaca la sentencia es el indubio pro natura, que básicamente lo que dice es que la información con la que a veces contamos en materia de medio ambiente pues no es exacta, no es precisa, puede haber pues informes que se oponen a otros y entonces lo que básicamente dice es, en caso de duda de si se va a afectar a la naturaleza, tenemos que priorizar la naturaleza. Entonces, imaginemos que en este caso se dijera, bueno, es que hay informes que dicen que el proyecto eólico dañaría permanentemente los manglares
informes que dicen no los dañaría o ese daño podría ser mitigado, pues lo que dice el principio indubio pro natura es que tenemos que elegir aquella que asegure que no se pondrá en riesgo el medio ambiente. Y finalmente el de participación ciudadana, que lo que abre es un poco de lo que hablábamos antes, en el sentido de que la ciudadanía puede participar en la protección del medio ambiente. Es un derecho que tienen. ¿Por qué? Porque justamente el medio ambiente, al ser como bien difuso, colectivo y este bien en sí mismo, como veníamos comentando, a veces parece que no hay nadie que lo pueda proteger porque lo que se exige, antes se exigía como una conexión mucho más directa con las afectaciones al medio ambiente, y el principio de participación ciudadana nos abre esta puerta a entender que es deseable que la ciudadanía en general se preocupe como por esta protección al medio ambiente y que puedan de hecho llevar a cabo esta protección al medio ambiente. A ver, en lo que nos dice Paula, observo tanto por lo que hace a la precaución, a la prevención, al propio Pronatura, pues un dilema, una dificultad de la que no es fácil escapar cuando se discute jurídicamente sobre medio ambiente, que es que en muchos aspectos estamos ante una cierta incertidumbre científica. Esto que decía Paula, que me parece muy bien explicado en el sentido que puede haber evidencia científica, puede haber informes de los especialistas en un sentido o en otro sentido, etcétera. Y ese elemento también, me imagino, y es lo que te quiero plantear, Giovanni, que añade a la complejidad que tú mismo citabas hace unos minutos. Es decir, no solamente por la pluralidad de manifestaciones, por el alcance de los servicios ambientales, sino que además súmale que hay incertidumbre de datos, digámoslo así, ¿no? De cuál es verdaderamente la repercusión que se pudiera dar, etcétera. ¿Cómo trabajar desde lo jurídico, desde el quehacer del Poder Judicial de la Federación o de cualquier tribunal con base en esta incertidumbre, Giovanni, por favor? Sí, digamos, como bien apuntas, el juez primero tiene que lidiar con falta de conocimiento científico, porque digamos, al principio lo que obtiene el juez a la hora de resolver una cuestión jurídica, pues no nada más se trata de reglas como tradicionalmente lo hacen los jueces, sino que además ahora tiene que lidiar con datos científicos de efectivamente qué tantas probabilidades hay de que algo ocurra en pro o en perjuicio del medio ambiente, ¿no? Y entonces estos principios aquí toman mucha relevancia para digamos, entender cuál debe de ser el papel del juez y después cómo es que debe de tomar la decisión el juez. Primero, bueno, el principio de precaución más o menos ya lo adelantaba Paula, este opera ante la incertidumbre de la afectación al medio ambiente, ¿no? Porque una cosa es que no sepamos qué afectaciones pueden ocasionarse al medio ambiente y otra cosa es que sepamos qué afectaciones se pueden causar al medio ambiente. Y entonces, en ese sentido, si el juez, con toda la información que tiene, que le hacen llegar las partes o que incluso de oficio él puede requerirle a cualquier autoridad, si ante ese escenario no tiene la certeza de cuáles van a ser las afectaciones en medio ambiente, entonces él tiene que operar bajo las reglas del principio de precaución. Es decir, dado que no sé, dado que no tengo la certeza de cuál va a ser el resultado, entonces en áreas digamos, no de prevenir, porque eso podría ser confuso, sino como de evitar el daño, tengo que aplicar el principio de precaución y entonces fallar en favor del medio ambiente. Que entonces, en la discusión, digamos, académica, se dice que el principio de precaución tiene mucha conexidad con el principio de indubio pro natura, ¿no? Porque el principio de indubio pro natura lo que ordena es que cuando no sepas qué hacer, pues tienes que fallar necesariamente en favor de la naturaleza. Ahora, en el caso del principio de prevención, este opera cuando el juez sabe que va a haber una afectación al derecho del medio ambiente, a la naturaleza propiamente dicha, y que además esa afectación es desproporcionada. Porque, digamos, siempre
independientemente del tipo de proyecto que se lleve a cabo en el medio ambiente, necesariamente lo va a alterar y eso necesariamente se entiende como una afectación, incluidas los parques eólicos, ¿no? Ahora que está, digamos, tan de moda la discusión de las energías renovables, sí, no, carbón, ¿no? Entonces, con independencia del tipo de proyecto, tenemos que asumir que se va a afectar, pero la discusión no está ahí, la discusión debe estar en si esa afectación es proporcional o desproporcional. Y ahí, digamos, ya el juez tendrá que operar con otras herramientas, digamos, de adjudicación de derechos y resolver el problema jurídico que se le plantea. Pero en términos generales, eso es lo que tendría que hacer el juez y a falta de datos, porque también puede ser el caso, el juez tiene la obligación de hacerse llegar de la información necesaria para resolver e incluso de revertir la carga de la prueba para quienes tienen oportunidad de hacer llegar la información necesaria para resolver de la forma más justa, por decirlo así. Oye, a ver, este tema que plantea Giovanni, Paula, me interesa, también es materia de análisis en la propia sentencia. Estos principios que ustedes acaban de describir con gran claridad, ¿cómo aplican para tema de carga probatoria? Porque precisamente en una lógica, como tú decías, de prevenir que la afectación acontezca, en una lógica de incertidumbre sobre datos científicos, sobre soportes científicos para el proceso de toma de decisión, pues hay una complejidad en cargas probatorias. También yo creo que aquí no podemos irnos por lo tradicional, por lo que nos enseñaron en la licenciatura, a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Paula? Pues esto viene un poco de lo que se ha analizado a nivel internacional respecto del tema medioambiental, como en la parte más macro, en el sentido de que normalmente quien reclama las afectaciones al medio ambiente no es, por así decirlo, el actor con poder de saber cuáles son esas afectaciones, ¿no? Entonces, normalmente viene alguna comunidad o viene algún particular, reclama que puede haber alguna afectación, pero ¿quién tiene realmente esa posibilidad de tener esa información? Pues ya sea la empresa o particular que está llevando a cabo el proyecto productivo en este caso, o el Estado que conoce ese proyecto y las afectaciones que puede ese proyecto tener. Entonces, lo que se ha dicho a nivel internacional, de hecho está en la declaración de Río, si no mal recuerdo, y que pues traemos en esta sentencia y se sostiene en esta sentencia, es que esos principios nos pueden llevar o pueden llevar al juez incluso a que lo que normalmente solicitaría el juez es, si tú me estás diciendo que te está afectando o que te puede afectar la obra que estás reclamando, me tienes que probar de qué manera te afectaría, o sea, me tienes que probar esa afectación. Y aquí lo que decimos es, estos principios nos llevan a que el juez puede revertir esa carga y más bien solicitar o a la empresa o al Estado que demuestren de qué manera no se van a afectar, no se va a afectar el medio ambiente con el proyecto que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera reconocer que quien va a exigir la protección no es que quien cuenta con la información relevante para que el juez pueda decidir. Ahora, ahí hay un cambio de la postura tradicional de carga probatoria, que como muy bien dices, pues normalmente quien afirma tiene que probar o la parte actora, etcétera. Ahí hay algo, y me estaba acordando de los precedentes que ustedes conocen seguramente de primera sala sobre negligencia médica, sobre malpraxis médica, en donde también justamente se usan los principios de cercanía y facilidad probatoria para inversión de carga a la prueba. Y este mismo argumento que tú nos acabas de compartir, Paula, pues creo que es aplicable también. Giovanni, estaba, ahora que en tu anterior comentario acerca del principio de precaución, estaba recordando una obra, dos libros muy conocidos de este profesor de la Universidad de Harvard que se llama Cass Sunstein, uno sobre principio de precaución justamente y otro sobre los peores escenarios, ¿no? Los worst case scenarios, ¿no? Y te quiero preguntar sobre eso. Este principio de precaución, ¿cómo juega sobre posibles daños, digamos, profundos? Quién sabe si irreversibles, ¿no? Eventualmente, porque incluso sobre temas de
de flora marina, sobre temas de manglares incluso, etcétera, pues ha habido alguna recuperación en ciertos ecosistemas, pero es importante en la lógica de la prevención, precaución, tomar en cuenta estos casos, no sé, casos límites, los peores escenarios, digamos. Sí, digamos, pues frente a escenarios donde el juez tiene la oportunidad de saber cuál es o cuál posiblemente podría ser el resultado de la afectación, que como bien dices puede ser reversible o no, que regularmente cuando se logra palpar el resultado, cuando es observable, es medible, lo más probable es que sea irreversible, ¿no? Pero si el juez no tiene esa información, sí, pero tiene la sospecha de que así puede llegar a ser y lo ha visto en algunos otros casos, porque seguramente pues con la experiencia que tendrán los jueces no será el primer asunto de medio ambiente que les llegue y muchos de ellos probablemente ya hayan llegado tarde, ¿no? Porque puede ser el caso. Bueno, si el juez tiene un asunto donde no tiene esa información, pero tiene la posibilidad de sospechar que ese puede ser el resultado, entonces su única posibilidad es, digamos, prevenir no en términos de conocer el riesgo, sino de prevenir que se vaya a ocasionar ese daño en aplicación estricta del principio de precaución y del principio indubio pro natura. Que podría subir en cuanto a su intensidad. Podría haber una intensidad variable en función de si nos acercamos a escenarios, digamos, a escenarios catastróficos, por llamarlos de esta manera. Sí, claro. Por ejemplo, en este caso, pues fue digamos, el principio que rigió nuestra resolución, porque propiamente no se sabía cuáles eran las afectaciones que se le iban a causar a los cenotes de Yucatán, pero había razones suficientes para pensar que se podían llegar a contaminar y dado que, digamos, los ríos subterráneos de esa región en la ciudad se encuentran interconectados en 3 estados de la República, pues probablemente la afectación hubiese sido completamente catastrófica, dejando sin el, digamos, líquido vital a toda esa área de la población, lo cual, pues nosotros al menos pensábamos, o la segunda sala resolvió, que no era necesario, o incluso no que no era necesario, sino que era nuestro deber aplicar el principio de precaución en aras de proteger ese ecosistema. Y digamos, cabe mencionar que en este caso lo que no había era la evaluación del impacto ambiental y en ese sentido, pues dado que nos encontrábamos en incertidumbre, teníamos que aplicar. Ahora, justamente ahora regresando a la pausa que vamos a hacer, vamos a tocar ese tema porque ahí también hay una caracterización en la sentencia de un carácter preliminar de la resolución de las autoridades y sobre esto también les quiero preguntar. No se vayan, regresamos enseguida para continuar con nuestra conversación de este amparo en revisión, el 1013/2019, y ya lo ven, esta complejidad del derecho al medio ambiente. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo en revisión, el 1013/2019. Y quiero regresar contigo, Paula, para esta cuestión. A ver, ¿qué es, digamos, en el recorrido procesal que Giovanni al principio nos contó, está este documento, la manifestación de impacto social, ¿verdad? Social, que es diferente de lo que el propio Giovanni mencionaba antes de la pausa de la manifestación de impacto ambiental. Entonces, ¿qué tenemos? En el momento en el que se presenta la demanda de amparo, Paula, ¿dónde estamos parados jurídicamente? ¿Es un tema preliminar? ¿Es un tema previo? ¿Cómo entenderlo para quienes están viendo el programa, por favor? Pues creo que esta fue la parte más complicada del asunto, que nos encontramos con un enramado de leyes y reglamentos que se referían a diferentes requisitos o etapas que tienen que llevar las empresas cuando quieren desarrollar proyectos de energía, que
lo que encontramos es que no estaban concatenados unos con otros, ¿no? Entonces, por un lado, tienen que tener la evaluación de impacto ambiental para efectos de la Secretaría de Medio Ambiente, por otro lado, tenían que tener la evaluación de impacto social, por otro lado, tienen que tener la consulta a personas con discapacidad y tienen que tener una aprobación de la CRE para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, una serie de requisitos, y lo que nos pasaba es que nuestra determinación de si se podía hacer el reclamo, digamos, por ponerlo en términos simples, si podían estas comunidades reclamar en este momento la afectación a sus derechos o no, dependía en gran parte de si eso que estaban reclamando, que era el dictamen de la evaluación de impacto social y el oficio que había emitido la Secretaría de Energía para efectos de esa evaluación, si tenían carácter preliminar o tenían carácter definitivo. ¿Para qué? Para llevar a cabo el proyecto. O sea, digamos, si ya era una decisión final de aprobación de poder llevar a cabo el proyecto, o todavía había como campo de modificar la información que estaba contenida en la evaluación de impacto social. Entonces, básicamente, la interpretación que hacemos de si es preliminar o no es preliminar esta información se da con base en el derecho a la consulta previa, informada, significativa de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque como uno de esos requisitos es el derecho a la consulta de estas comunidades, nos parecía que al final era pues como el trazo decisivo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si sabemos que esas consultas tienen que ser previas, tienen que ser en las primeras etapas, pero que a su vez tienen que contar con información completa, suficiente, que les permita a las comunidades verdaderamente entrar en un proceso de negociación, por así decirlo, con las empresas y con el Estado, lo que determinamos es que esta etapa de la evaluación de impacto social, de alguna manera, es ese momento en donde la empresa produce la información necesaria para determinar si hay comunidades afectadas, de qué manera se les va a afectar, cómo se va a afectar al medio ambiente y entregarle esa información a la autoridad. Pero de ninguna manera esa aprobación de la CENER o ese oficio constituye una decisión tomada. ¿Por qué? Porque hace falta llevar a cabo el proceso de consulta. Si nosotros decidiéramos que ese oficio es definitivo y no preliminar, sería tanto como decir que la etapa de consulta es simplemente una palomita y no va a tener ningún impacto significativo en lo que pasa con ese proyecto y que no tienen campo las comunidades de negociación y de hacerles ver también a la empresa y al Estado las afectaciones que habría para su medio ambiente, para su comunidad, para su cultura. Entonces, de alguna manera, lo que decidimos es que ese oficio y ese dictamen son preliminares y son simplemente para que el Estado tenga como ese nivel de maniobra con la empresa, de hacerle ver qué le hace falta para llevar a cabo en su momento la consulta. Y ese tema, vamos con ese tema, Giovanni, lo que plantea Paula. Me parece absolutamente importante porque en efecto la propia sentencia pues recuerda una doctrina. Yo creo que ya podremos hablar de una doctrina de la Suprema Corte, una doctrina constitucional sobre este derecho a la consulta y la sentencia lo caracteriza, ¿sí? Señala estas pautas que ya Paula acaba de mencionar, pero sobre las cuales te pido que abundes, que nos ayudes a entender mejor qué implica la consulta, cómo se tiene que llevar a cabo, cuáles son los requisitos, etcétera. Giovanni, si fueras tan amable. Ok, digamos lo que en los precedentes la Suprema Corte, tanto las salas como el Pleno han dicho respecto al derecho a la consulta previa, es que tiene que contar con 5 requisitos. Y es que tiene que ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. ¿Qué quiere decir cada uno de estos requisitos? Bueno, previa es que, como su nombre lo dice, como su acepción lo dice, que pues tiene que ser antes de adoptar la decisión, ¿no? Tiene que realmente tener ese efecto de comunicación con las comunidades para que tomen participación en el proceso que les puede llegar a afectar. Libre, bueno, pues que debe ser sin coerción, sin intimidación, sin manipulación. ¿Por qué esto es importante? Pues porque normalmente lo que ha ocurrido o lo que en la experiencia de la Suprema Corte se ha visto es que las comunidades indígenas tienen acceso a poca información, poca conexión, poca educación y en ese sentido son
mayormente susceptibles de ser manipuladas, de ser intimidadas o de ser obligadas a tomar determinada postura con respecto a lo que se les está consultando. Informada, bueno, pues que tienen que contar con información suficiente para hacerse un juicio a la hora de la toma de la decisión. Culturalmente adecuado, bueno, pues que digamos que tiene que tomar en cuenta sus propios métodos tradicionales de toma de decisiones. No nada más tenemos que llegar o el Estado tiene que llegar con digamos, una consulta como normalmente se haría. Por ejemplo, una de estas consultas que ya hemos visto actualmente con esta administración, sino que tiene que adecuarse a los procedimientos tradicionales de toma de decisiones de las comunidades indígenas y finalmente que tienen que ser de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Estado tiene que realmente consultar o ir con la idea de conciliar las posturas, conocer cuáles son las preocupaciones de la comunidad indígena y con base en eso, pues llegar a un común acuerdo sin imponer una cosmovisión, por decirlo así. En este caso no se había producido la consulta, ¿cierto? No, en este caso no estábamos en esa etapa del procedimiento administrativo. De hecho, en el oficio que es uno de los actos reclamados, se ordena llevar a cabo la consulta. Ese era el siguiente paso. Oye, y en esto, Paula, es que ahora que escuchaba a Giovanni, estaba pensando en que, por un lado tenemos la cuestión medioambiental, que también la propia sentencia dice, tiene un contenido individual por un lado, colectivo por otro, puede suponer diferentes tipos de afectaciones, etcétera. Y ahora que tanto tú, Paula, como Giovanni están caracterizando este derecho a la consulta con base en lo que dice la sentencia, estaba pensando en la correlación entre individuo y comunidad, en el sentido que, ¿qué pasa si la comunidad dice, oye, sí queremos el proyecto, va para adelante a través de la consulta o de una consulta fake, una consulta simulada, que también la hemos tenido, vaya, y la Corte ha tenido que entrar a poner un alto ahí, ¿verdad? Y de pronto los individuos dicen, oye, no, pues habrá dicho la mayoría o el pueblo o la comunidad o como lo quieras caracterizar que sí está de acuerdo con el proyecto, pero nosotros como individuos, ¿cómo? Esa parte de, porque los derechos humanos, ustedes lo saben, son contramayoritarios. Eso lo ha explicado John Hartelli, lo ha explicado Dworkin, lo ha explicado Alexis, lo ha explicado Ferrajoli. Aquí no ves una cierta tensión. ¿Cómo explicar esto? Es que creo que hablas de un tema que es bien complicado en el tema de comunidades indígenas, que es esta contraposición entre los derechos individuales y colectivos que marca tanto el 2 constitucional como los tratados que hablan de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Hay ciertos derechos que las personas tienen en lo individual por su pertenencia a estas comunidades o por considerarse con raíces indígenas, ¿no? Pero hay otros derechos que tienen de manera colectiva, porque además algo muy importante y es como parte pilar casi de los derechos de las comunidades indígenas es el reconocimiento de que para las comunidades no existen derechos individuales, solo derechos colectivos. Entonces, parte del respeto a justamente su cultura, sus costumbres, tradiciones, es abordar estos asuntos desde ese entendimiento de que ellos solamente reconocen estos derechos colectivos, ¿no? Y no es un tema sencillo. Ya la segunda sala justamente ha tenido 2 o 3 casos en donde justamente la problemática que manifiestas es la que se ha dado, en donde vienen miembros de la comunidad diciendo que o no fueron representados, o la asamblea no los consultó, o no los representó adecuadamente y entonces se llevó a cabo algo con lo que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, sí, creo que es un tema bien complejo, porque pues al final yo te diría, cuando eres parte de una comunidad, la asamblea toma las decisiones y si las decisiones están tomadas por la vía legal, no en el sentido de respetando las leyes, sino de respetando las costumbres y tradiciones de esa comunidad, esa es la decisión de la comunidad y es parte de los derechos que pierdes de alguna manera por ser parte de ese colectivo. Tú no eres dueño de tu espacio de tierra, eres
perteneciente a una comunidad que tiene una titularidad colectiva sobre ese territorio y sobre esos recursos. Pero, pues bueno, es un tema bien complejo para la Corte entender, cuando tenemos el caso concreto enfrente, si de hecho se tomaron esas decisiones, pues con el debido, lo vuelvo a decir, entrecomillado, con la debida legalidad y procedimientos para que pues tengan esa legitimidad por parte de la comunidad. Ahora, por ejemplo, en este caso donde tenemos un espacio geográfico amplio, incluso podríamos poner el mismo supuesto, pero no necesariamente enmarcado en el tema de pueblos y comunidades indígenas, porque habrá personas que eventualmente resientan una afectación que no pertenezcan a esos grupos y comunidades, con lo cual la lógica esta de que digamos, en la lógica de la representación colectiva de los derechos realizada a través de usos y costumbres, pues tampoco entrarían estas personas que no son parte de la comunidad. Dicen, oye, sí, habrán tomado la comunidad su decisión y habrán desaguado la consulta, pero mira, yo también vivo en esos 124,000 kilómetros que decía Giovanni, ¿no? Con lo cual se acentúa el conflicto, la tensión entre, digamos, entre una lógica colectivista y una lógica individualista que no necesariamente está resuelta. Y tu cita del artículo 2 es muy buena porque en el propio artículo segundo dice, usos y costumbres de pueblos indígenas, sí, pero con respeto a derechos humanos. Y ahí está la tensión. Y creo que aquí también tiene que ver un tema como que obviamente el nivel de capacidad de negociación o de decisión respecto de si se va a hacer un proyecto, si se van a usar ciertos territorio y tal, obviamente tiene que ver con el grado de afectación. No es el mismo, o sea, a pesar de estos 124,000 kilómetros de hectáreas, no es la misma la afectación que resiente en donde, o sea, digamos, si el proyecto eólico se va a construir justo en las tierras de X comunidad, no es lo mismo el derecho que tiene esa comunidad que la que está a kilómetros de distancia, que lo va a resentir de manera más indirecta, ¿no? Entonces, no quiere decir que las comunidades pueden hacer, digamos, que su opinión o lo que se les consulte tiene un carácter como determinante. Eso dependerá, claro, del nivel de conexión o de impacto directo o en qué magnitud les va a impactar, ¿no? Que también ahí me parece que hace sentido esta modulación, digamos, como para subir el volumen o bajar el volumen de principios como el pro natura. En ese sentido, es decir, bueno, hay que ver si está la construcción eólica ahí mismo dentro de tu terreno o de manera vecina, cercana, o está a 80 kilómetros o a 100 kilómetros, etcétera. Ahí también me hace sentido esta modulación hacia abajo o hacia arriba del pro natura. Oye, Giovanni, en esta complejidad, ustedes mismos lo han explicado desde el principio, del derecho al medio ambiente, puede haber una argumentación jurídica, un razonamiento judicial que dé cuenta de una especie de trade-off, digamos en inglés se diría de como de equilibrios, porque estoy pensando, el proyecto era de energía eólica. Evidentemente la energía por generación eólica es más limpia que otras formas de generación de energía basadas en petróleo, en temas fósiles, en combustóleos, etcétera. Y sin embargo puede afectar recursos hídricos, ¿no? O puede afectar zonas de manglares o ríos subterráneos. ¿Puedes, Giovanni, observas ahí una necesidad de que el razonamiento jurídico dé cuenta de estos equilibrios también? Porque yo creo que todos estamos a favor de energías renovables. La energía eólica es por sí misma renovable. Yo creo que la mayor parte de nosotros estamos a favor de esto. Bueno, ya sabemos que hay opiniones diversas, pero es una preocupación de millones de personas las energías renovables en el mundo y en nuestro país. Desde el punto de vista del razonamiento jurídico, Giovanni, ¿se puede hacer esto? ¿Se debe hacer? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que necesariamente se tiene que hacer, porque como te comentaba hace un momento, cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con una forma de vivir sustentable, necesariamente implica el uso de recursos, ¿no? De recursos materiales, de recursos humanos y de recursos económicos. Y en ese sentido, necesariamente implica una afectación al medio ambiente, ¿no? Esta, digamos, ¿cómo decirlo? Pues como a manera de ponerte un poco en contexto cuál fue nuestra experiencia en este asunto, es que cuando comenzamos a investigar cómo ocurría
el proceso de construcción de un parque eólico, sin ser especialistas en el tema, nos encontramos con que uno de las principales preocupaciones en la construcción de estas torres es que los empaques que forman la base de la torre escurren necesariamente aceites. Y entonces, pues necesariamente contaminan el subsuelo en todo el mundo. Esto ocurre en todo el mundo. Entonces, si bien por un lado avanzamos en la protección del medio ambiente, en tener una forma de vida más sustentable al utilizar energías renovables, pues por otro lado hay que pagar un costo, ¿no? Que es pues un poco la contaminación de la tierra que está propiamente en el campo eólico. Y entonces siempre hay que poner en la balanza qué estamos ganando contra qué es lo que estamos perdiendo. Y en este caso en específico, pues parece ser, o así a grandes rasgos, yo podría decir que es uno de estos hard cases en los que el juzgador se enfrenta a dos facetas del mismo derecho. Es decir, por un lado, la afectación del medio ambiente, ¿cómo decirlo? Que es producto del proyecto que al mismo tiempo lo que busca es generar energía sustentable y proteger el medio ambiente. Y entonces hay colisión de dos visiones o de dos, ¿cómo decirlo? Así como de dos vertientes del mismo derecho y el juez necesariamente tiene que hacer una ponderación. Ahora, ¿cómo lo tendría que hacer? Pues yo diría tendría que aplicar un test de proporcionalidad, ¿no? ¿Será un trabajo sumamente complicado? Sí. ¿Una decisión sumamente difícil? Sí, pero al final del día pues tendrá que tomar una decisión pensando siempre en si la afectación que está causando es proporcional a los beneficios que obtiene al tener un campo de energía sustentable. Oye, pues qué maravilla, qué maravilla. Ya hay otra novedad, una ponderación intraderecho. Es decir, tenemos que ponderar posibles choques de un mismo derecho. En fin. Miguel, ¿puedo nada más decir algo al respecto? Claro, es por que favor, Paula, creo que adelante. también, y es algo que justo se ve muchísimo en este caso, es también que el juzgador, por supuesto, que va a tener que hacer esto en algún punto, pero también es un poco responsabilizar a los pues a las empresas productivas, a las empresas desarrolladoras y al Estado de generar esa información suficiente, que creo que es justo lo que reclamaban los quejosos en este caso, ¿no? No reclamaban que no se hiciera la obra, lo que reclamaban es que no había información suficiente y que si no había información suficiente, no había manera de mitigar los daños que entonces ocurrieran. Entonces, creo que tiene que ver con eso, no en no hacer estos proyectos, sino en hacerlos de manera responsable, entendiendo todas las consecuencias que esos proyectos van a generar y que de esa manera puedan ser mitigados. Y yo creo que si existe esa información suficiente, para el juez también va a ser mucho más fácil tomar esas decisiones, porque creo que también tomando estas decisiones de manera ciega, porque así a veces estamos, ¿no? Como a veces la autoridad no está haciendo esa labor de ser muy minucioso en estos proyectos, de que exista toda esa información suficiente, cuando le llegan al juez, el juez tiene que meterse en terrenos que son completamente pues novedosos para ellos, de los que no tenemos conocimiento ni siquiera por dónde empezar a estudiarlos, y que entonces sí a veces nos sentimos tomando esas decisiones a ciegas, tal cual. Entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que se empiece a profesionalizar pues sí, la producción de información de ambos lados, ¿no? También de estas asociaciones que están luchando por el medio ambiente, también que empiecen a darnos más datos y más información que nos permita tomar estas decisiones. Pues ahí está, es lo único aceptable además. Así tiene que ser porque lo que está en juego es mucho. Estamos hablando del presente y del futuro, pues de la humanidad, porque nadie es ajeno al medio ambiente. Paula Jimena Méndez, Giovanni Sandoval, muchísimas gracias a ambos por darnos a entender esta sentencia, esta importante resolución del amparo en revisión 1013/2019, y a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.